De que nos acompañen el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coautor de la obra. Bienvenido, magistrado. El doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también coautor de la obra. Bienvenido, magistrado. La doctora Irene Espiño, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, doctora. El maestro Ernesto Camacho Ochoa, magistrado presidente de Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado. La doctora Jessica Esquivel Alonso, directora general del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, doctora. Y el doctor Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Bienvenido, magistrado. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera hasta por 7 minutos. Ahí va. Gracias. De nueva cuenta, saludo con mucho afecto y respeto a los integrantes del Presidium, que en aras de obviar tiempo ya no haré mención de sus nombres. Saludo con mucho respeto también a los integrantes del auditorio y a quienes nos siguen a través de las plataformas de esta academia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, en este momento debo decirles que me siento gratamente complacido de compartir este presidium con estimadas y estimados colegas con quienes sabremos abordar esta muy interesante obra que precisamente se edita en las labores de divulgación y de difusión que también asume el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y debo señalar que honor a quien honor merece, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña es quien diseña esta idea precisamente a partir de la concepción de festejar los 25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la idea que él concreta es precisamente mandarle un mensaje a la sociedad de las sentencias más relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han dado sustento, que han dado fuerza a la democracia en México. Y yo simplemente señalaré que desde 1997 se emite una primera resolución en donde observamos la actuación del Tribunal Electoral y es la primera vez en 70 años que en la Cámara de Diputados ningún partido tiene la mayoría absoluta. Es la primera intervención que se da por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ha visto una alternancia en el Ejecutivo Federal, 2000, 2012, 2018, y que precisamente nos refleja cómo la Sala Superior ha sido objetiva, ha sido imparcial y ha permitido una transición democrática con estabilidad y con paz social. Creo que la obra nos refleja criterios de avanzada. Simplemente para retratarlo voy a señalar que es pionero en el control de convencionalidad, tratándose de derechos humanos en materia político-electoral. Inicia esta interpretación incluso mucho antes de la reforma del año 2011. Hemos ido caminando también con criterios muy relevantes, tratándose de grupos vulnerables, discapacidad. Hemos tratado, en el caso de Hidalgo, me acuerdo que se suscitó una muy interesante discusión acerca de las primeras acciones afirmativas en este tema, acerca de pueblos y comunidades indígenas, y todo esto me lleva a señalarles que la intención de la obra es que precisamente en estas temáticas que reflejan un importante papel de un tribunal terminal y constitucional, recibamos
la crítica, recibamos, como hace unos momentos se mencionaba, ese escrutinio público que hace falta en un diálogo institucional para mejorar cada día las atribuciones y las tareas que se tienen como Tribunal Constitucional. Es por eso también que festejo la idea que hace unos momentos lanzó el presidente del Tribunal Electoral sobre hacer públicos los proyectos de resolución que presentará cada una de las magistraturas a la sesión correspondiente. Creo que es una magnífica idea, abona a los temas de máxima publicidad, de transparencia y creo que facilita el trabajo del tribunal porque permitirá seguramente un diálogo permanente con la sociedad y con los especialistas en la materia. También quiero hacer referencia a que hemos ido caminando en la evolución de criterios. El libro nos da cuenta de 16 temas, pero solo por la brevedad del tiempo que se me ha asignado, hablaré de algunos que me parecen muy relevantes. Primero, fiscalización. Se tiene un capítulo específico de fiscalización y se parte de la idea de que el tribunal concibe o abona a los temas de establecer mecanismos de garantía que permitan conocer tanto el financiamiento, pero lo más importante, hacia dónde se dirige ese financiamiento, cómo se gasta ese dinero y cómo se ha ido evolucionando en los criterios que ha establecido el tribunal. El doctor Raúl Ávila, que es el autor de este fragmento de la obra, sintetiza precisamente ese binomio que existe entre financiamiento y fiscalización, que los partidos políticos, los candidatos, sean supervisados por la autoridad electoral nacional. ¿Qué dice que se busca con esto? ¿Y qué pretende el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al maximizar las facultades del órgano administrativo electoral? Pues la protección de la libertad, de la igualdad, del voto, evitar que grandes poderes políticos o económicos intervengan. Y además que se manipulen en el ámbito de las garantías y los derechos fundamentales los principios constitucionales como el de equidad. Nos va narrando el autor el caso de Amigos de Fox, en donde se habla ya por parte de la Sala Superior y se rompe el tema de la inmunidad del secreto fiscal, pero además también se lleva hacia el campo del secreto bancario y fiduciario. Yo incluso les comentaré que hay un tema ahorita pendiente, hemos repetido que para el Instituto Nacional Electoral no hay secrecía ministerial, era un criterio que se extrajo en este asunto de Amigos de Fox y que nosotros al analizar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales consideramos que pervivía la obligación de la Fiscalía General de la República para proporcionar información al Instituto Nacional Electoral en aquellos casos en donde se estén llevando a cabo investigaciones en materia de fiscalización. Por otra parte, también quiero destacar el tema relativo a comunidades indígenas, a pueblos y comunidades indígenas. La doctora Roselia Bustillos teje magistralmente el tema correspondiente. Ella nos habla de la tutela de los derechos político-electorales, de la aplicación efectiva de las normas consuetudinarias y de cómo se da la convivencia entre un Estado federal regido por sus normas constitucionales y la permisibilidad de convivir conforme a lo que autoriza el artículo 2 constitucional. Nos habla de ciertos casos emblemáticos en donde se ha hablado de antiformalismos, de flexibilidad de las normas procesales, de la suplencia de la queja, y creo que esa lectura nos va a proporcionar elementos muy importantes para entender cómo conviven los sistemas normativos internos con el sistema nacional, la pluriculturalidad y el tema relativo a la pluralidad jurídica. Pero no solo se queda el libro en aspectos históricos, sino que avanza hacia la modernidad. El propio libro nos retrata cómo se analiza por parte de la Sala Superior el tema relativo a la justicia en línea, cómo se fue avanzando a través de la creación mediante acuerdos generales del juicio en línea
y con posterioridad cómo autorizamos nosotros la notificación por correo electrónico aprovechando las tecnologías de la información. El caso Coahuila fue muy representativo. En ese caso se convalidaba la autenticidad de la voluntad del promovente a través de una videollamada. Se cuestionaba que no había certeza jurídica en esta manera de operar. La Sala Superior consideró que, dada la circunstancia, el punto que se vivía de la pandemia, la protección del derecho a la salud y el acceso a la jurisdicción, era necesario que dotáramos de herramientas a los tribunales electorales locales con la finalidad de que se tuviera el acceso a la jurisdicción. Creo que va analizando este libro precisamente desde el origen hasta la situación actual que se guarda en la justicia electoral mexicana, dándonos cuenta de cómo ha evolucionado el pensamiento de los integrantes y de las sentencias que se emiten por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que hay mucho material para examinar en esta obra y que seguramente vendrá un tomo complementario, porque esta integración ha emitido de manera reciente criterios muy importantes, y solo haré referencia a una resolución que emitimos hace 15 días, en donde ya establecimos qué asuntos del ámbito parlamentario pueden ser examinados como parte de la materia electoral. Creo que hay más material para ir compartiendo a través de obras como la que hoy examinamos, y que seguramente recibirán la crítica, la observación de la comunidad jurídica y de la sociedad en general. Recomiendo ampliamente esta obra y creo que rendirá muy buenos frutos para quienes lean en ella los criterios ahí sostenidos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magistrado Fuentes Barrera, y a continuación le cedo el uso de la voz a la doctora Irene Espiño. Muchas gracias, Wendy. Muy buenas tardes otra vez a todas y a todos. Pues yo también obviamente quiero agradecer a todas las personas que me acompañan aquí en esta mesa, y en particular al Tribunal Electoral por haber generado este impulso para la presentación de esta gran obra. Pues siempre es un gusto recibirlos en su casa, la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a presentar hoy esta gran obra sobre las sentencias fundacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprovechando pues que se festejan los 25 años del Tribunal. Pues y antes decía pues que estamos festejando justo en estos días los 7 años de la Academia, pues se queda muy jovencita, muy niña todavía la Academia en comparación con el Tribunal Electoral. Y bueno, yo más que centrarme en los textos que se han publicado en esta obra, incluso porque aquí pues hay algunos de los autores de, de las investigaciones que aquí se publican, me gustaría poder concentrarme un poco más en una perspectiva un poco distinta, quizás un poco más amplia. Porque también creo que es importante, y justamente también lo comentaba el magistrado Felipe Fuentes, esta es una obra que es una obra muy importante. Aquí pues hay algunos ejemplares, abajo pues también está el stand del Tribunal Electoral donde hay más ejemplares, pero si lo comparamos realmente con toda la actividad que ha desarrollado en los últimos 25 años, bueno, mejor dicho, desde su creación el Tribunal Electoral, esta obra se queda corta. Incluso si fuera una enciclopedia se quedaría corta por la gran importancia y cantidad y tamaño y magnitud de la obra doctrinal, de doctrina judicial que ha elaborado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tribunal que en esos 25 años ha realizado un enorme, un importantísimo cambio de paradigma en la protección de los derechos políticos electorales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Pero también creo que uno de los grandes puntos fuertes de esta doctrina judicial es la contribución que el Tribunal Electoral ha dado en el fortalecimiento del sistema democrático. Entonces, no solamente desde la perspectiva de los individuos, de sus derechos fundamentales, sino que la proyección de esos derechos fundamentales en la protección y fortalecimiento del sistema democrático mexicano.
Hay muchos temas que se podrían destacar, pues algunos ya los mencionó el magistrado, el tema de las candidaturas independientes, por ejemplo, el tema del acceso pleno a la justicia electoral digital, la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo mencionaba el presidente en su intervención anterior, el control de convencionalidad, donde pues el Tribunal Electoral fue pionero en ese sentido, sin tener, pues, otros temas fundamentales que quizás no están recogidos en este volumen, pero sí son parte de otros volúmenes que también son volúmenes conmemorativos de los 25 años del tribunal, por ejemplo, el tema de paridad de género, el tema de la violencia política de género, el tema de los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTI y más, el tema de los pueblos indígenas, etcétera. Los temas relevantes son muchos, son muchísimos en realidad. Y en ese sentido nosotros sabemos que los tribunales, pues quizás yo no soy magistrada, pues entre tantos magistrados que aquí tenemos, pero nosotros que observamos, los académicos que observamos el trabajo judicial que hacen los tribunales y los jueces, sabemos también que le exigimos mucho a los tribunales y que realmente la actividad judicial es un poco limitada porque pues los jueces sí emiten doctrina, emiten argumentos, criterios, principios, reglas, a partir de los casos concretos que le llegan. Entonces, la actividad judicial es un poco limitada en ese sentido porque a partir de esos casos concretos no tienen la libertad de ir buscando los casos que quieren, sobre los cuales se quieren pronunciar, han elaborado una enorme doctrina judicial. Y bueno, aparte de esta limitante, podemos decir que el Tribunal Electoral mexicano es un tribunal modelo en muchos temas, pionero en muchos temas. Las recopilaciones las investigaciones recopiladas en esta obra son una muestra de cómo, y bueno, aquí también está sentado el magistrado Luis Efrén, que pues seguramente ahondará un poco más sobre el tema de qué es una sentencia fundacional y sobre estos conceptos un poco más de teoría general del derecho, pero es una doctrina judicial que ha marcado un antes y un después importante en el desarrollo del sistema democrático electoral mexicano. Y desde su creación hasta la fecha, en estos 25 años, ha ido elaborando, desarrollando y fortaleciendo un sistema electoral fundamental, no solamente para México, no solamente para la democracia mexicana, sino que también, si lo queremos analizar desde una perspectiva internacional y comparada. Hay muchos países de reciente democratización que miran con atención, con interés, con curiosidad a la experiencia mexicana para ver si de alguna manera pueden importar ese modelo que se ha desarrollado aquí en México. Y esto es una garantía de éxito de la experiencia mexicana y tenemos que reconocer que un actor clave de este proceso ha sido seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que independientemente de los tintes políticos, del contexto político que estemos viviendo, sigue siendo un juez constitucional que garantiza ciertas garantías, perdón la redundancia, de la protección de los derechos humanos de las personas. Y sabemos todos que si no se reconocen ciertos derechos de las personas, de las mexicanos, personas extranjeras, de manera real y efectiva, como lo hace el Tribunal Electoral, esos derechos que se quedarían nada más en un texto constitucional, pero si no tienen una aplicación, una realidad, una efectividad, esos derechos se quedan letra muerta. Evidentemente, aunque tengamos la constitución más bonita del mundo, la más avanzada, si no se garantiza de manera real y eficaz, pues no tenemos derechos realmente. Y creo que en ese sentido el Tribunal Electoral siempre ha sido muy claro, lo ha tenido muy claro. Y en ese sentido, creo que es importante dar una lectura de este libro en perspectiva. Y esta perspectiva es algo que los comparatistas tenemos bastante innato en nuestro tipo de acercamiento a los temas jurídicos, y también pues verlo un poco desde el punto de vista de que pues, los jueces resuelven problemas prácticos. Los jueces resuelven problemas jurídicos detrás de los cuales hay un problema de la vida real. No es un problema de otro planeta, es un problema de la vida real que se va resolviendo a través de la interpretación de normas jurídicas, de la aplicación de normas jurídicas, de la elaboración de criterios, principios y argumentos. Y bueno, también es cierto que muchas veces cuando se trata de resolver estos problemas, y eso también probablemente nos pasa en la vida real, cuando tenemos un problema nos concentramos y nos agobiamos mucho con ese problema, que muchas veces no vemos la solución y aunque veamos la solución no alcanzamos a ver cuáles son las consecuencias
de mediano y largo plazo de la solución que necesitamos encontrar. Y esto también es algo que creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido muy claro y lo ha mostrado en esos 25 años de su actividad jurisdiccional, a través de sentencias fundacionales, a través de casos relevantes, de casos paradigmáticos, tomando como punto de partida, sí, claro, un problema jurídico, ¿no?, que tenía que resolver, pero buscando una solución y previendo, contextualizando las consecuencias posibles en la vida democrática del país que esa solución implicaba. Entonces, ese es otro de los grandes méritos que le tenemos que reconocer tanto a la doctrina judicial del Tribunal Electoral, pero también, pues, obviamente, a las investigaciones que están recopiladas en este volumen. Me parece entonces, pues aquí ya para cerrar, porque pues el tiempo apremia y pues queremos también escuchar obviamente lo que comenten los otros ponentes, me parece que el Tribunal Electoral ha obtenido un gran resultado. Y este gran resultado es una doctrina judicial que no solamente a través de sentencias fundacionales ha generado una revolución, en sentido, obviamente, no revolución como la mexicana de hace un siglo, sino que en la concepción y en el entendimiento de los derechos políticos electorales de las personas, de las ciudadanas mexicanas y ciudadanos mexicanos. Y es justamente lo que tiene que hacer un juez constitucional, garantizar derechos y, a través de la garantía de los derechos, fortalecer el sistema democrático. Y tendremos que ver qué es lo que pasa no solamente en los próximos 25 años, pues, sino que en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y espero, pues obviamente, todos esperamos que tener obras parecidas de las próximas sentencias que puede emitir nuestro Tribunal Electoral. Así que muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Irene Espiño y a continuación escucharemos al magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Gracias, Wendy. Para mí es un honor hacer uso nuevamente de la voz con estos amigos que integran el presidium y que también por brevedad no mencionaré individualmente. Primero, quisiera felicitar también al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por el anuncio que nos hizo, que propondrá al Pleno de la Sala Superior del Tribunal que todos los proyectos de la Sala Superior se hagan públicos para mayor transparencia del proceso de toma de decisión. Si esto es aprobado por la Sala Superior, muy probablemente sea una de las mayores pasos en la historia de la transparencia judicial, por lo menos en temas electorales, pero muy probablemente de muchos órganos judiciales del país. La siguiente cuestión es, diría también, que a la gorra ni quien le corra. Es decir, este libro es gratuito. Yo los invito a que bajen al stand que muy amablemente puso don Agustín Millán, el director de documentación de la Sala Superior, y les pido, si lo consideran conveniente y los logramos animar, pues que lo consigan, porque la verdad a mí me parece que está bueno. Relata un poco la historia de mi vida, porque yo entré en 1997 al Tribunal Electoral, tenía yo 24 años, ya no me cuezo el primer hervor. Pero en realidad esta temática, hablar de las sentencias fundacionales de alguna manera es hablar de lo que una generación de secretarios de estudio y cuenta, secretarios auxiliares en esa época, algunos de nosotros, casi todos por cierto, ahora magistrados o hemos sido magistrados en esta materia, hemos vivido. Voy a hacer solamente algunas referencias a temas que me parecen muy interesantes, que en realidad todos son interesantes. Fíjense, hablar del sistema de fiscalización y responder inclusive hasta los precedentes de amigos de Fox.
hablar del tema de sistemas normativos internos, ojo, de los pueblos y comunidades. Esto es muy importante. Antes de la reforma del artículo 2 de la Constitución, cuando solo existía una referencia aislada al tema de sistemas normativos internos en la Constitución, y eso haciéndole un favorcito en el artículo 4 de la Constitución, la Sala Superior ya decía que podía haber elecciones por sistemas normativos internos. Fue un cambio de visión y de paradigma en 1998, que si recuerdo bien fueron los primeros precedentes. En el tema, por ejemplo, de acceso efectivo a la jurisdicción, la sala simple y sencillamente ha sido una sala que al principio, en la primera integración, a mi juicio era una sala de corte garantista. Implicaba el que fuera una sala garantista, que tuvieran una filosofía muy relacionada en la garantía del derecho sustantivo en relación con la garantía de la acción. Y eso significaba, y lo quiero subrayar especialmente, que fue una sala que hacía muy fácilmente la apertura de los temas que tuvieran preferencia a la acción. Hoy diríamos una interpretación pro actione. Eso era normal en la justicia electoral desde 1996. Ojo, y recuerden ustedes, interés difuso. La primera vez que en este país se aplicó el concepto de interés difuso fue en materia electoral, gracias a ese tipo específicamente de interpretaciones. Si por otro lado nos damos cuenta que, bueno, el tema del juicio de la ciudadanía, el JDC, sobre partidos políticos, ¿de acuerdo? A mí se me hace fundamental, ¿de acuerdo? Se me hace fundamental. El JDC en su momento, en 1900, habrá sido en el año 2003, la primera sentencia que creó la fórmula de que los actos y resoluciones de los partidos políticos pudieran ser impugnados, a pesar, ojo, a pesar que eso no estaba establecido en ninguna legislación. En temas de control constitucional, aquí de verdad, yo ahora regresé a dar la clase de Derecho Electoral que algunos semestres he dejado de dar. Y bueno, hoy no voy a poderla dar y es justo este tema, entonces si no les molesta les voy a decir 3 ideas claras de eso, ¿no? Porque las tengo que atesorar. A ver, el control constitucional en materia electoral ha sido muy particular. El tribunal se identificó con un tribunal de constitucionalidad antes de que la propia Constitución lo dijera. La Suprema Corte le corta, digamos, las alas de control constitucional entre 2002 y 2007 y yo creo que todo el mundo se dio cuenta que no era buena idea, porque en 2007 reforman la Constitución para que el tribunal pudiera hacer control de constitucionalidad. Pero ojo, esto es impactante, bueno, para mí como estudioso de los temas constitucionales, tiene efectos, muchas veces tiene efectos erga omnes. Claro, porque las prohibiciones del principio de relatividad que existe en el amparo, aplican al amparo, pero en materia electoral constantemente le damos efectos erga omnes, para sorpresa de todo el mundo. Por ejemplo, cuando se impugnan los estatutos de un partido político por uno solo de los militantes y ordenamos su modificación para todos los militantes, evidentemente. Como por ejemplo en aquel asunto en el cual declaramos la inconstitucionalidad del principio de la LEGIPE que establecía que los mexicanos por naturalización no podían integrar mesas directivas de casilla. Yo nunca voy a entender por qué dice eso la LEGIPE. Pero ojo, con un precedente se modificó el reglamento y se le dio efectos generales a todos. Bueno, ahora la fórmula, primero tenemos una fórmula más poderosa, pero además tenemos ahora el control de convencionalidad que en materia electoral desde 1996 está presente. El control de convencionalidad no es nada nuevo en materia electoral. Los secretarios de esa anterior sala así lo sabemos y lo hemos vivido a lo largo de los años. Podría seguir platicando del tema, pero ni hablar. Tengo que autocontrolarme. Ahora, quizá el procedimiento especial sancionador para mí sea especialmente
importante. Es una creación judicial. El procedimiento especial sancionador no existía. Y fíjense ustedes, otra vez, el garantismo de la Sala Superior. ¿Qué hizo la Sala Superior? Dijo, no hay vía para resolver el tema de una verdadera suspensión de los spots electorales. No existe vía, no importa, la creamos. Y en una sentencia del tribunal se crea el primer procedimiento especial sancionador. Dios, yo no sé cuántos tribunales del mundo hayan creado su propia vía, de verdad. Y me recuerda a la fundación del juicio de amparo. Ojo, todavía más de la primera sentencia del juicio de amparo que todos hemos leído, anterior a la existencia de la propia ley de amparo. Viene una cosa más. Cuando se crea la sala especializada, los magistrados fundadores de la sala le damos otros efectos, por cierto que no lo compartía en ese momento la Sala Superior, pero ojo, bastante interesante. La Sala Superior decía, es para confirmar, para revocar, para sancionar, pero en ningún lado que pueda ser restitutorio. Y sin embargo la Sala le dio el efecto restitutorio, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tampoco es que nos lo hayamos sacado de la manga. Ojo, y se da un avance más y el procedimiento sancionador de corte administrativo tiene efectos restitutorios. ¿Se dan cuenta? Si lleváramos esto a los espacios tradicionales del derecho administrativo, aquí mi amigo el magistrado Fuentes Barrera, que ha sido por muchos años también magistrado en temas administrativos, pues seguramente podríamos escribir un libro en torno a procedimientos restitutorios específicamente de derechos humanos en el ámbito administrativo, y este sería quizá ejemplar. Bueno, cierro. Y otro ejemplo sería protección de la infancia. Antes de que estuviera en la ley específicamente de niñas, niños y adolescentes, las salas del tribunal y por supuesto la Sala Superior identificaron que la infancia era necesario, el principio de protección a la infancia era indispensable en la propaganda electoral. Perdón, ¿cómo es que no nos habíamos dado cuenta? ¿Cómo es que salían los chavos y no pensábamos si eso estaba bien o estaba mal, y si no podía generarle bullying, y que si no podíamos destrozarle la vida a alguien o limitarle su carrera futura? Ojo, eso mucho antes que estuviera en cualquier, es más, hoy día no lo está en ninguna ley todavía. Eso es donde se evidencia que el Tribunal Electoral ha hecho una gran aportación al sistema de justicia de México, a los derechos de las personas, mucho antes de que las fórmulas hayan estado contempladas específicamente en ley, inclusive en la Constitución, y nos vamos directamente al control de convencionalidad. Yo la verdad es que quiero felicitar a todos los autores, felicitar a don Agustín Millán, que sin duda en mucho es el coordinador de estas faenas, y agradezco también que me hayan invitado hoy a recrear estas sentencias fundacionales que en muchos son la historia también de las personas que hemos trabajado por tantas décadas en el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del magistrado de la Mata Pisaña y a continuación damos el uso de la voz a la doctora Jessica Esquivel Alonso. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues es un honor estar en este panel con grandes personas. Y bueno, pues también para ser breve voy a omitir mencionarlos y voy a iniciar con la presentación, bueno, de este extraordinario libro que es Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. La administración de la justicia es el elemento del orden social que cobra fuerza cuando las personas no vislumbramos una solución al conflicto y necesitamos que un tercero venga y nos lo imponga, a través, desde luego, de una decisión ajustada a derecho y con argumentos sólidos. Las y los juzgadores ejercen un enorme poder en cada una de las decisiones que toman y en cada uno de los asuntos que resuelven. Y lo ejercen no solo porque hacen efectivo el mandato de la ley,
sino también porque tienen la capacidad real de aplicarla o de separarse a través de la interpretación del derecho. Me refiero específicamente a las decisiones donde resuelven aspectos relevantes de una materia cuyos conceptos a veces pueden ser poco claros, ambiguos o confusos. A través de este ejercicio de interpretación, las juezas y los jueces establecen criterios bases que permiten entender la ley de una forma armónica y congruente. E incluso estos precedentes se instauran como una solución para resolver casos futuros. Estas resoluciones son conocidas como sentencias fundacionales, porque establecen los cimientos en la construcción del derecho. El día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha convocado a comentar este libro, Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. La obra reúne a 20 expertos y expertas en materia electoral y lo hace discutiendo distintos temas, algunos ya clásicos como aquí se han mencionado: la fiscalización, el acceso a la justicia, el procedimiento especial sancionador, las nulidades electorales, la libertad de expresión y temas relacionados con los periodistas. Otros tópicos son relativamente nuevos, como ya mencionaban también, el control de convencionalidad, el acceso a la justicia digital, la justicia abierta, entre otros. Pero el grueso del libro se aboca a la tutela de los derechos humanos, que tienen un tinte electoral, específicamente el interés superior del menor a través de la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sistemas normativos internos de los pueblos originarios, personas privadas de la libertad, derecho de la identidad de las personas en situación de calle, los derechos políticos de las mujeres a través de un enfoque de género, entre otros. Es este último tema sobre el que me quiero centrar. El libro tiene un texto de la magistrada Mónica Soto y aquí hace un recorrido cronológico y detallado donde destaca las sentencias con enfoque de género. Advierte, atenta a 3 temas principales: paridad, violencia política de género y cómo juzgar con perspectiva de género. En el artículo destaca notablemente la contribución de las salas regionales y de los tribunales locales en la materia. Y aquí debo señalar que estando en Coahuila, pues no puedo dejar de poner en claro que Coahuila ha sido pionero en esta materia y ha permitido el desarrollo de la paridad horizontal, de la paridad vertical, también asuntos que ya también se han mencionado en esta mesa sobre la paridad transversal, y hoy en día hablamos del principio pro femine. Desde luego, un trabajo importante de la justicia electoral local llevada a instancias federales. En este contexto surge pues, una reforma constitucional en 2019 muy importante, que introdujo la obligación de observar este principio de paridad en la integración de los poderes de la Unión, que también se iba a aplicar desde luego pues, en los poderes legislativos de los estados y en los ayuntamientos. Esta medida democratizadora garantiza la participación política y equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos decisorios del ámbito público y privado. El entendimiento y aplicación de este mandato ha generado posicionamientos discrepantes, tal como lo puso en evidencia el emblemático caso de paridad en las gobernaturas en el proceso electoral 2020-2021. En este caso se puso en evidencia resistencias de los partidos políticos a nominar prioritariamente y expresamente a mujeres en cargos unipersonales, bajo la excusa de no estar contemplado expresamente en la ley. Ante un aparente vacío normativo, el Instituto Nacional Electoral emitió medidas para hacer efectivo este mandato constitucional, aspecto que fue controvertido en sede jurisdiccional. El Alto Tribunal Electoral señaló que a partir de lo dispuesto, tanto en el contenido constitucional como convencional, se podía vincular a los partidos políticos y exigirles que postularan a mujeres. Fue así como se tuvo pues, 7 mujeres candidatas a gobernadora. Y luego, tras esta icónica sentencia, el resultado de las elecciones favoreció
a gobernadoras en los estados de Chihuahua, Colima, Tlaxcala, Campeche, Baja California y Guerrero. Y no fue gratuito, obedece desde luego a este ejercicio ante las autoridades jurisdiccionales. Es así como podemos advertir que la paridad es solo un piso mínimo que permite nivelar estas desigualdades estructurales e institucionales que pesan sobre nosotras las mujeres en la esfera pública. Por lo que no se puede entender que una vez que se logra la paridad cuantitativamente, pues hemos llegado a la meta, sino que se requiere seguir trabajando y seguir construyendo por una paridad material y efectiva no solo en el acceso, sino en la toma de decisiones. En suma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se destaca por ser un motor de cambio en la protección y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres en materia de paridad de género, instaurando una vasta e innovadora línea jurisprudencial que se afianzó incluso antes de las reformas legales. Los criterios de interpretación se han colocado como criterios a la vanguardia a nivel mundial, porque han permitido ampliar, fortalecer y mejorar los principios de paridad y no discriminación contra las mujeres. El trabajo está empezado, pero aún falta mucho para hacer y para lograr esta igualdad real y efectiva, por lo que yo ruego a los señores magistrados que continúen y permitan continuar maximizando este principio de paridad en beneficio de todas y de todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos la participación de la doctora Esquivel Alonso y a continuación le cedo el uso de la voz al magistrado Ernesto Camacho Ochoa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor, como siempre, estar en Coahuila, en especial en la universidad que tiene este prestigio, este gran prestigio, la academia, invitados por el Tribunal Local y desde luego por la Casa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por la invitación. Nos dicen que tenemos poco tiempo, voy a apurarme lo más que pueda. Es un libro muy interesante. Es un libro muy interesante y creo que en lugar de profundizar en uno de los artículos, me gustaría invitarlos globalmente a leerlos a partir de una cualidad o una propiedad que yo encontré una vez analizado en primer lugar el índice y después hojeado y leído algunos artículos. El título del libro es muy sugerente ya, se llama Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. ¿Los jueces crean derecho? Yo me pregunto, la respuesta categórica, si la hiciéramos hace 20 años, sería desde luego que no. Los jueces no crean derecho, no deben crear derecho, no pueden crear derecho. Piensen en el imperativo más fuerte, los jueces desde luego no. Hoy en día, sin embargo, esta pregunta tiene una respuesta muy diferente. Es muy evidente. Suena fuerte decirlo, a veces políticamente no tan correcto, pero los jueces desde luego que crean derecho. Los jueces son los principales creadores del derecho. Es más, no sé por qué las universidades siguen manteniendo en su plan de estudio aquella distinción tradicional que John Henry Merriman, que es uno de los principales exponentes en aquel libro de las tradiciones del derecho, en el que se distingue la tradición europea continental y la tradición anglosajona, siguen profundizando. Yo creo que eso está en total desuso, está actualizado. Soy amante de los libros, me gustan las bibliotecas, me gustan las ferias de libros, invítenme a la feria del libro, me fascina, cada vez que tengo una presentación de un libro, me encanta el tema de los libros, me encanta, le pedí al magistrado su libro para darle vuelta a las hojas, iba a usar las notas que tenía aquí, pero es más satisfactorio, es más agradable cuando uno ve los libros y les digo, ¿de qué se trata? Pues el libro trata de libertad de expresión y principio de no discriminación, el libro trata, y entonces vas a la siguiente hoja, es muy satisfactorio, de justicia digital, etcétera. Pero hay algo muy importante en el tema de los libros. En especial me gustan los libros de doctrina judicial, o los libros de creación del derecho, o los libros que en palabras del principal
precursor de este tipo de doctrina, ¿sí?, en el ámbito, al menos en español, el doctor Diego Eduardo López Medina, alumno de Duncan Kennedy, etcétera, de algunos otros americanos, han trazado para abonar a la visión que en su concepto deberíamos de tener sobre el derecho en la época contemporánea, y esto para mí es el contexto así más importante para invitarlos a leer la obra. Lo digo muy rápidamente. Originalmente, cuando fuimos a la escuela, nos decían, hay básicamente dos tradiciones del derecho, y en algunos casos, si la escuela tenía un corte un poquito más así de izquierda, pública o revolucionaria, tres, pero básicamente hay dos. Está la tradición europea continental, en la cual lo que les puedo decir como característica fundamental, que ya todos saben, es todo tiene que estar por escrito. Lo que no está escrito no es derecho, ¿sí? Teóricamente, profundizando un poco, pues, si seguimos a Kelsen y decimos, no solo tiene que estar escrito, tiene que haber una norma fundacional o una norma de reconocimiento a partir de la cual se siguen creando el resto de las leyes que vienen. Bueno, ese era el lado A, por así decirlo, de las tradiciones. En el lado B de las tradiciones estaba la tradición del derecho anglosajón o del common law, que todos también ya saben, que su característica fundamental es que no está el derecho básicamente escrito, o el derecho principalmente dicho en positivo es el que hacen los jueces. Por un lado, entonces, los europeos, el derecho solo es derecho si está escrito. Además, si lo decimos de forma un poco más precisa, si está escrita la expectativa o el enunciado del derecho y su garantía. Si no hay una garantía, ni siquiera es derecho. Y por otro lado, la tradición inglesa, que la que dice que eso no es el derecho es lo que está en todas y cada una de las sentencias de los jueces. Hoy es para mí algo, es un privilegio verlo, o sea, es algo de lo cual me convencí desde que en aquella época empecé a estudiar este tipo de doctrina, la doctrina del doctor Diego López Medina, en torno al tema de la doctrina judicial y la creación del derecho de los jueces. Este libro es la materialización de eso. Este libro es el reconocimiento de lo que está pasando en la realidad en México. No sé qué tan aplicable sea a otros países, pero esto es como si fuera el Código Electoral actualizado. Claro, es una parte del Código Electoral. El tema de los libros ahora es que en los libros, en las sentencias, es donde está todo el derecho. Uno va a la escuela del derecho, dicen, ¿cuál es el derecho electoral? Pues bueno, leas el artículo 41 constitucional, ahí están las bases de organización del INE, los principios, el principio republicano, todo lo que se debe hacer, bla, bla. ¿Quieres saber el Tribunal Electoral? Váyase al artículo 99 de la Constitución. ¿Quieres saber cómo se organiza, cómo funciona el derecho electoral a nivel local en cada estado? Pues mira, vaya al 114, ahí dice que tiene que haber institutos en los estados, tribunales en los estados, y hay una serie de principios y normas mínimas. ¿Qué tantas partes de esas disposiciones constitucionales y las sucesivas previsiones legales en realidad no sirven para solucionar problemas jurídicos? La respuesta es, en términos generales, con cierta experiencia se los digo, son insuficientes. Para solucionar este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer y lo que tendríamos que estar enseñando, lo que nos tendrían que estar enseñando en las facultades de derecho es lo que dicen las sentencias, porque como se dijo alguna vez, el derecho no es lo que dice la Constitución, el derecho es lo que dice la Corte, que dice la Constitución, que es una cosa en muchas ocasiones muy distinta, ¿sí? Entonces, si queremos saber en realidad qué es lo que pasa con el tema de fiscalización, podemos, claro, desde luego, ir al artículo 41 y darnos cuenta de leer lo que se habla de fiscalización, leer los reglamentos correspondientes, etcétera. Si queremos hablar del control de constitucionalidad, podemos ver la Ley General de Medios de Impugnación. Si queremos hablar del procedimiento especial sancionador, también podemos ver el capítulo correspondiente. Si queremos echar un vistazo, pero si queremos saber realmente cuáles son los supuestos prácticos de legitimación, lo que hay que ver son las sentencias del tribunal que hablan sobre estos derechos. Y en eso estriba la gran importancia de este libro. Este libro habla precisamente de eso. Este libro te dice en un apartado
muy bien sistematizados desde mi punto de vista, muy buen trabajo del editor, siempre, sí, el director de documentación hace un gran trabajo cuando se involucra, así es una persona así comprometida con el tema de los libros, y el impulso que da el magistrado Felipe de la Mata con esa visión, lo digo con total seriedad, oportunidad, con esa visión tan actualizada del derecho, sí, en combinación con la ideología que tienen los magistrados, Reyes Rodríguez, en esa visión de hacer más accesible, esto va de la mano con la idea de tribunal abierto, hacer más accesible el compartir, el transmitir el derecho electoral, y con toda la experiencia de décadas del magistrado Fuentes en la área administrativa, creo que estamos frente a uno de esas épocas privilegiadas en las que tenemos una triada muy interesante para impulsar este tipo de obras de actualidad, ¿sí? Si queremos saber entonces de esos temas, hay que venir a consultar las obras. Es algo que les recomiendo de verdad con seriedad y con cierto conocimiento de causa. Tenemos algunos, no sé, más de 20 años ahí dedicándonos a esta área, y créanme que cuando buscaba solucionar un problema, ¿sí? Difícilmente la solución estaba en la ley, había que acudir a las sentencias, y este libro, ¿sí?, lo que hace es sintetizar, darle orden y sistematizar las sentencias. Entonces estamos frente a un libro que, valga la expresión, lo digo coloquial y deliberadamente, estamos frente a un libro padrísimo porque es un libro de total actualidad, ¿sí? Bienvenidos a este tipo de libros, esos son los tipos de libros que necesitamos. Los libros están muriendo, yo los sigo teniendo, es más, hasta me gustan por adorno. Ahora escucho audiolibros porque es complicado en esta sociedad dinámica darse el tiempo de estar sentado, ¿sí?, corriendo de un lado a otro, ¿sí? Pero los libros siguen siendo los libros. Y si los libros únicamente son elementos que sí son bonitos, pero se limitan a ser decorativos, difícilmente van a tener cabida en un mundo actual, en un mundo digital. La forma en la que los libros van a seguir teniendo vigencia está en la medida en la que sean los propios libros los que con su fuerza de persuasión se ganen esa posición. Este es uno de esos libros, se los recomiendo mucho. Voy a cerrar con esto. Si quisieran hablar de interés superior de la niñez, que es uno de los temas que está en el libro, yo espero que me digan en qué parte de la Constitución o en qué parte de la Ley General de Medios de Impugnación o de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales está. Respuesta, claro, en ningún lado. Es una pregunta retórica, eso no existe en la ley, pero sí existe como derecho. Entonces aprovecho para cerrar diciendo eso. Por cierto, la tesis llegó el día en el que se convirtió en una realidad. Hemos mudado de una tradición de derecho europeo continental o escrito a una tradición, ¿sí?, en la cual al menos híbridamente debemos de reconocer que a la par de las leyes y la Constitución tenemos a la doctrina judicial como fuente del derecho. Las sentencias son propiamente el derecho. Se los agradezco mucho, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, magistrado Camacho Ochoa. A continuación, escuchamos la participación del magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Muchas gracias, Wendy. Prometo ser muy breve. Dice el Evangelio según San Mateo que los primeros serán los últimos serán los primeros, a propósito del reino de los cielos, y pues yo espero ser el primero en irme para ir a comer, para que todos podamos tener prácticamente el ejercicio de nuestro derecho a la alimentación. Yo trataré de ya no hablar del libro, aunque presentemos el libro, porque creo que se ha expuesto prácticamente y se ha descrito la importancia de su contenido. Quizás nada más me centraré muy brevemente en la importancia que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar la democracia en México. Y haré una propuesta a los magistrados de manera muy respetuosa, porque creo que esta obra, como todas, son obras en construcción que son un primer piso y que siempre plantean las buenas obras la necesidad de ir construyendo más pisos o más edificios del conocimiento. Los libros para mí son sin duda alguna
los mejores alimentos que nutren nuestra inteligencia, nuestro conocimiento. Es decir, un libro sintetiza conocimiento que lo reproduce, que lo construye, que lo analiza y que por supuesto resuelve problemas. Este libro me hace recordar un poco la obra de la creación de Adán, ¿no? El fresco que algunos hemos tenido la oportunidad de ver en la Capella Sixtina, y ahí, como ustedes recordarán, si no me corrige Sergio, que es profesor de Derecho Eclesiástico, ese fresco de la creación retrata uno de los 9 episodios de la Génesis. Bueno, esta obra retrata una parte de las épocas judiciales que se han ido construyendo en el Tribunal Electoral. Y para mí, y lo digo con toda sinceridad, el Tribunal Electoral es el tribunal líder en México y en muchos países en la construcción del derecho electoral, de las reglas del juego democrático. ¿Por qué es tribunal líder en México? Primero porque yo creo que no hay ningún otro tribunal que sea más visto, a veces por sentencias polémicas, a veces por casos polémicos, en las redes. O sea, no creo que haya tanta audiencia como el Tribunal Electoral o los tribunales locales. Segundo, porque por todos los temas que han comentado aquí, sin duda alguna el tribunal ha sido el instrumento más creativo para ir definiendo las reglas en cuanto a su interpretación, creando instituciones, creando interpretaciones. No hay ningún otro tribunal en México que tiene este tipo de construcción jurisprudencial. Fundamental porque, sin duda alguna, antes de que existiera este tribunal, las polémicas se resolvían pues con uno que otro golpe, con una que otra tomada de edificio, con conflictos postelectorales, ¿no? Claro, durante los juicios hay uno que otro periodicazo, columnazo, banquetazo, pero no pasa de ahí. El tribunal dice la última palabra y la garantía de la renovación periódica del poder público se asegura de manera limpia, de manera periódica y en paz, con gobernabilidad. Por todo ello, creo que el tribunal es y lo digo con toda sinceridad, como institución, el mejor órgano jurisdiccional que nos hemos dado en México para interpretar la ley, para aplicarla a fin de resolver una de las cuestiones más fundamentales en México, que es que un voto es necesario y suficiente para ganar una elección y que con un solo voto se puede ganar una elección. Por eso, pues muchas gracias por esta invitación y por supuesto para tener la oportunidad de reflexionar sobre cómo durante estos 25 años el Tribunal Electoral ha venido construyendo temáticamente el derecho electoral a partir de pisos jurídicos, de pisos mínimos, que no porque sean polémicos o no, pero al final de cuentas es una obra en construcción. La segunda cuestión que me interesa destacar de este tribunal es su labor en términos de difusión, ¿no? El eslogan aquí vi, sí, también hacemos libros, ¿no? O sea, además de sentencias, hacemos libros, ¿no? Y creo que ellos se han dedicado durante toda esta década, a través de su escuela, antes su centro, de hacer un gran esfuerzo de difusión del derecho a partir de su obra, que es su jurisprudencia. Yo creo que no hay ningún otro tribunal que se preocupe más en México y quizás mucho en otros países por difundir sus sentencias. O sea, no lo creo. Hay tradiciones judiciales, obviamente, por las doctrinas que analizan los tribunales constitucionales y siempre son referencia y son importantes. Pero como institución no creo que exista en el mundo un tribunal tan dedicado a
ser objeto de crítica y ser objeto permanente de difusión como el Tribunal Electoral. Creo que estas labores editoriales son fundamentales para no solamente ir conociendo estos criterios fundacionales, estos criterios líderes, sino también para el conocimiento del derecho, que en específico es el derecho electoral. Por eso, además de hacer sentencias, qué bueno que también hacen libros, ya le compiten a la universidad en ese sentido y lo hacen muy bien. Y en tercer lugar, y esto es lo último ya que voy a decir para ya tener la oportunidad de que todos tengamos nuestros sagrados alimentos, es hacerles una propuesta. Me parece que este libro, sin duda alguna, tiene que ser parte de varios volúmenes, de varias historias que hay que narrar, ¿no? Este es un buen retrato, decía Felipe, de parte de mi vida judicial, ¿no? Porque a lo mejor escogió las sentencias que le retrataron en su momento durante todos estos años criterios fundacionales. Pero esta historia del Poder Judicial Federal en términos del Tribunal Electoral son historias que hay que seguir contando y que hay temas más fundacionales en ese sentido. Y aquí va la propuesta. Obvio, yo creo que ellos tienen su línea editorial y seguirán buscando profesores y jueces y académicos para hacer obras de esta naturaleza. O sea, estas serán sentencias fundacionales tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, etcétera. Pero quizás la academia, y esta es una sugerencia respetuosa a la directora, ¿no?, pueda ofrecer un estudio a través del arte de estas obras, ¿no? Es decir, narrar las sentencias o las líneas jurisprudenciales a través del arte. Y como la profesora es italiana, pues le recordamos que allá en Siena hay un fresco de Lorenzetti que explica el buen gobierno, ¿no? Bueno, a lo mejor puede hacer una convocatoria para que cada artículo pueda explicar la línea jurisprudencial de la paridad, la lucha de las mujeres, o la línea jurisprudencial de las personas discapacitadas que buscan ejercer de manera adecuada su voto, o a lo mejor eso puede ser muy raro, las nulidades retratadas en un buen fresco debe de ser algo raro, ¿verdad? Todos los escenarios de violaciones graves, cómo se pueden construir. Y como ellos convocan año con año un concurso de fotografía y derechos humanos, debería de convocar un concurso de pintura y derecho electoral, para que así como vayan construyendo sus ejemplares, sus artículos, pues también los artistas puedan retratar el derecho electoral. No solamente en la Corte vemos un mural de la justicia retratado de cómo es la justicia, a lo mejor pueden convocar a los artistas para retratar nuestra democracia en una elección, en una lucha de derechos de las mujeres, en una lucha de la nulidad o hasta en un procedimiento sancionador. Ya eso es creatividad del artista. Por eso, muchas gracias al tribunal por darme esa oportunidad de primero regalarme la obra y poder, aunque no lo hice, comentarla, y dos, a la academia de tener la oportunidad de hacer y de seguir haciendo propuestas académicas, porque sin duda alguna una obra de esta naturaleza con una metodología de esta referencia pues puede servir para que alumnos puedan conocer mejor el derecho electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, y con esta participación cerramos la presentación de esta obra, esperando haber generado el principal objetivo, que es el interés en consultarla. Está bajo el stand del editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que puedan adquirirla. Muchas gracias a todos y a todas y buenas tardes.